Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Wilfredo Zambrano Irrazábal. Soy profesor de literatura de la Academia Aduni. En esta oportunidad vamos a resolver las preguntas de la práctica dirigida de la semana 5. En esta semana hemos desarrollado el tema sobre el medievalismo literario y hemos contado y analizado la obra Divina Comedia de Dante Alighieri. Entonces, vamos a resolver las preguntas de la práctica dirigida. Bien, en la primera pregunta dice, con respecto a la literatura medieval, indique la verdad o falsedad de los siguientes enunciados y marque la secuencia correcta. A ver, en la 1, dice, se destacó el género épico, por ejemplo, los cantares de gesta. Bueno, ahí vemos que eso es verdadero. Se produce el género lírico, pero también vamos a ver que se produce el género épico narrativo, donde van a aparecer los llamados cantares de gesta. Por ejemplo, ahí está en España el cantar de Mio Cid o en Alemania el cantar de los Nibelungos. En la 2, hubo composiciones en lengua latina de obras religiosas y filosóficas. Claro, eso vamos a ver que también es verdadero. En este momento encontramos que en la Edad Media se seguía utilizando el latín. El latín era tomada como una lengua culta, ¿no? Una lengua culta. Y al mismo tiempo vamos a ver que aparecen las llamadas lenguas romances, también conocidas como lenguas neolatinas, ¿no? Bueno, el latín vamos a ver que va a utilizarse para desarrollar obras de carácter religioso, moral y filosófico. Por ejemplo, una obra en latín fue la Suma Teológica del autor Santo Tomás de Aquino. En la 3, sobresalió el humanismo y el paganismo como eje de la cultura. Bueno, eso vamos a ver que es falso, es falso. El humanismo es una doctrina filosófica que se va a desarrollar más en el Renacimiento, ¿sí? En la siguiente etapa, ¿no? En el Renacimiento. Aquí vamos a ver que recién se estaba produciendo las primeras ideas del humanismo. Aquí vamos a ver que aparecen los precursores del humanismo como Dante, ¿no? El humanismo, vamos a ver que recién destacó en el Renacimiento del siglo XVI. Entonces decimos, el control de la cultura y la educación estaba a cargo de la iglesia, por lo tanto no era pagana. El humanismo apareció en la parte final de la Edad Media y sobresalió en el Renacimiento. 4. Aparecen las primeras lenguas romances como el castellano. Claro, eso vamos a ver que es verdadero. Las lenguas romances o neolatinas derivaron del latín vulgar y se difundieron por diversas ciudades que hubo en la Edad Media. Por ejemplo, ahí vamos a ver que estaba el francés, estaba el italiano, estaba el portugués, estaba el rumano, también estaba el castellano, ¿no? Entonces, la respuesta a la pregunta 1 es la C de casa. La respuesta a la pregunta 1 es la C de casa. Bien, vamos ahora a ver la pregunta número 2. La pregunta número 2 nos presenta un texto que dice, pasa Rolando por los puertos de España cabalgando a Briador, su rápido corcel. Se halla cubierto de su coraza que realza su figura y blande denodadamente su lanza. Hacia los cielos endereza la punta. Un gonfalón todo blanco está atado al hierro y las franjas le azotan las manos. Noble es su apostura, risueño y claro su rostro. Le sigue su compañero y los caballeros de Francia lo proclaman su baluarte. Su mirada se dirige amenazadoramente hacia los sarracenos
y luego humilde y mansa hacia los franceses, a los que dice con gran cortesía estas palabras: señores varones, despacio, cabalgad al paso. Estos infieles van en busca de su martirio. Antes de que caiga la noche, habremos ganado un botín tan bello como suntuoso. Nunca rey de Francia conquistó otro igual. Y al tiempo que así hablaba, topáronse los dos ejércitos. Respecto al fragmento anterior de la canción de Roldán, se puede desprender una característica de los cantares de gesta. Indique en qué alternativa se evidencia esto. Bueno, aquí vamos a ver que esta cita del cantar de gesta, la canción de Roldán, nos presenta las características del cantar de gesta medieval. El cantar de gesta, como sabemos, pertenece al género épico, ¿no? Y presenta las siguientes características. Es anónima, porque se desconoce su autor. Es nacional, porque expresa el amor a la patria. Está compuesta en lengua romance, en este caso en francés, o en el caso del mío Cid, en castellano. Es histórica, nos presenta la lucha de los franceses contra los sarracenos, o sea, los árabes. Y narra pues las hazañas de un héroe, ¿no? En este caso, Roldán, que era pues el sobrino del rey Carlomagno, ¿no? Ahora, en este cantar de Roldán, vamos a ver que se cuenta cómo era Roldán, ¿no? Era un hombre, pues, que tenía su caballo, que se llamaba Brigador. Le seguían los caballeros como su baluarte, o sea, como su líder, ¿no? Su líder. Y también vamos a ver que él va a incitar a sus guerreros para la lucha, ¿no? Él dice, ¿no? Señores varones, despacio, cabalgad al paso. Estos infieles, ¿no? Los árabes, van en busca de su martirio. Antes de que caiga la noche, habremos ganado un botín tan bello como suntuoso. O sea, está incitando a los guerreros a pelear contra los árabes. Y dice, nunca rey de Francia conquistó otro igual. Se refiere al rey Carlomagno, ¿no? Ahí vamos a ver que Roldán muestra su lealtad al rey de Francia. Entonces, respecto a este fragmento, indiquen qué alternativa se evidencia una característica del cantar de gesta. La respuesta sería pues la A, ¿no? La descripción de un héroe que realiza grandes hazañas, ¿no? En el caso del Roldán, él nos habla sobre la lucha, ¿no? Contra los árabes, ¿no? Contra los sarracenos. Bien, entonces la respuesta en la 2 es la A de avión. Vamos ahora a la pregunta número 3. Tomando como referencia el contexto de la Edad Media, indique la verdad o falsedad de las palabras subrayadas en el siguiente párrafo sobre la literatura medieval. Marque la alternativa que contiene la secuencia correcta. Bien, aquí encontramos un párrafo donde hay varias palabras subrayadas y nosotros debemos indicar si eso que está subrayado es verdadero o falso. ¿Ya? A ver, dice, debido al teocentrismo y otros factores de la literatura medieval, los trovadores compusieron textos de temática amorosa. Bueno, los trovadores, vamos a ver que eran poetas que venían de Provenza. Provenza queda al sur de Francia. Estos trovadores, vamos a ver que fueron poetas que desarrollaron una temática amorosa. Ellos van a influenciar en el dulce estilo nuevo de Italia. En el dulce estilo nuevo de Italia. Entonces, es verdadero, ¿no? Luego dice, ¿no? Los trovadores compusieron texto de temática amorosa, tal como se puede apreciar en el poema épico de Camerón. Ya, eso alumno vamos a ver que es falso. ¿Por qué? Porque el de Camerón no lo hicieron los trovadores. El de Camerón lo compuso Giovanni Boccaccio y
no es un libro de poemas, ¿no? Es un libro de cuentos y pertenece al género narrativo, ¿no? En cambio, un poema épico tiene un carácter religioso, como por ejemplo la Divina Comedia. Ese es un poema épico, ¿no? Esta afirmación sería entonces falsa. Ahora, en cambio, los juglares que crearon sus obras inicialmente en lengua romance, ¿ya? Eso es verdadero, ¿no? Los juglares, como te había dicho en la teoría, eran poetas populares y anónimos y fueron los que compusieron los cantares de gesta, ¿no? Donde se narra las hazañas de los héroes. Un ejemplo de cantar de gesta es el cantar de Mio Cid. Luego dice, ¿no? Sus obras inicialmente en lengua romance cultivaron el género cantar de gesta. Allá, ahí vamos a ver que eso es verdadero. Los juglares eran poetas del pueblo que narraban una historia de manera oral utilizando la lengua romance. Podía ser castellano, francés o italiano. Ellos narraban de manera oral usando una lengua romance. Eso es verdadero. Más bien lo que está aquí al final, cultivaron el género cantar de gesta. Esto sí es falso, porque el cantar de gesta no es un género. El cantar de gesta es una especie del género épico, ¿sí o no? La última frase subrayada sería falsa, ¿no? Sería falsa. Entonces, la respuesta, alumno, en la pregunta 3 es la C de casa. La respuesta es la C de casa. Bien, vamos ahora a la pregunta número 4. Vamos a la pregunta 4. Dice, la literatura en la Edad Media tuvo un proceso bastante prolijo por la filosofía, la religión, la cultura, lo histórico y lo social. En ese contexto surge el Dolce Stil Novo, en italiano. Indique qué alternativa se relaciona con esta, ¿no? Con esta. A ver, en la A, fue un movimiento lírico donde destacó Francisco Petrarca, que introduce el tema del amor platónico. Bueno, esa afirmación, muchachos, es incorrecta, ¿no? Porque el dulce estil novo, o dulce estilo nuevo en castellano, no fue un movimiento, fue un grupo poético, ¿no? Que estuvo formado mayoritariamente por florentinos y surgió durante la segunda mitad del siglo XIII. Claro, se desarrolla desde finales del siglo XIII hasta inicio del siglo XIV, ¿no? El dulce estilo nuevo. En la B, los temas recurrentes fueron el amor, la gentileza, la introspección y la dona angelicata, corazones nobles. Bueno, eso sí es cierto, ¿no? Los temas que más utilizaron fueron el tema del amor, la gentileza o nobleza de espíritu, y también hablaban de la mujer. Ellos decían que la mujer era la que conservaba las características de Dios en la tierra. Era la creación más perfecta de Dios. Y a la mujer ellos le llamaron la dona angelicata, que quiere decir mujer angelical, ¿no? Y también se mostraban pues los corazones nobles porque ellos eran como sirvientes del amor, ¿no? Sirvientes del amor. Entonces la B sí es correcta, ¿no? En la C fue un movimiento renacentista que tuvo como integrante a Boccaccio, Dante Alighieri y Guido Cavalcanti. Bueno, eso es falso, ¿no? Los integrantes de Dulce Estilo Nuevo fueron Guido Ginicelli, Guido Cavalcanti, Dante Alighieri, pero Giovanni Boccaccio, él no fue integrante del Dulce Estilo Nuevo. Giovanni Boccaccio no fue integrante del Dulce Estilo Nuevo. Y en la D, escuela netamente francesa que comparte una filosofía de amor y usa un lenguaje, un nuevo lenguaje que busca lo espiritual. No, pues eso es falso, ¿no? Porque el Dulce Estilo Nuevo surgió en Italia, ¿no? En Italia. Ellos aparecieron en la ciudad de Florencia, al norte de Italia, ¿no? Al norte de Italia. Entonces, la respuesta sería en esta pregunta la B de bar. La B de bar. Bien, vamos ahora a la pregunta número 5.
Vamos a la pregunta 5. Relacione correctamente las obras con su descripción de manera correcta y marque la secuencia adecuada. Bien, nos están preguntando por la obra La Vida Nueva. Esta obra vamos a ver que nos presenta postulados del dulce estilo nuevo, ¿no? Aquí vamos a ver que Dante nos cuenta cómo conoció a Beatriz y cómo se enamoró de ella, ¿no? Ahí aplica los postulados del dulce estilo nuevo. Luego, la obra La Monarquía. La monarquía es un tratado político. En este tratado político vamos a ver que Dante habla sobre la monarquía que debe ser única para todos los pueblos del mundo, ¿no? Y que el rey debe ser un hombre justo, ¿no? Justo. Entonces ahí sería 2A. Luego de vulgar elocuencia, este es un libro de lingüística. Ahí vamos a ver que Dante habla sobre las lenguas occidentales. Por ejemplo, habla de las lenguas romances, ¿no? Incluido el italiano. Y también vamos a ver que Dante nos habla sobre el origen de las lenguas, ¿no? Ahí sería 3D. Y el convivio es un tratado de moral, ¿no? Ahí vamos a ver que Dante invita al lector a una especie de banquete donde se va a reflexionar sobre temas filosóficos, entre ellos temas sobre la moral. Entonces, la 4 se relaciona con la C. La respuesta a la pregunta 5 es la C de casa. La respuesta es la C de casa. Bien, vamos ahora a la pregunta número 6. En la pregunta número 6 encontramos que hay una imagen que se ha tomado de un cuadro del pintor francés Gustavo Doré. En el examen de San Marcos hemos visto que a veces colocan imágenes de cuadros o dibujos y a partir de esa imagen van a formular la pregunta. Aquí dice, ¿no? En la siguiente imagen de Gustavo Doré se puede colegir, se puede deducir que, bueno, aquí en la imagen, aquí la tenemos un poco más grande, aparece Dante, que está en la selva oscura. Y aquí encontramos que aparece la pantera, que está pues amenazando a Dante, ¿no? Entonces, podemos ver que la obra, la Divina Comedia, tiene un carácter alegórico, ya que los personajes, animales, objetos o hechos connotan una idea o un mensaje, simbolizan una idea o un mensaje. Por ejemplo, Dante simboliza al hombre pecador, la selva, el mundo del pecado, la pantera, la lujuria, la loba, la avaricia, el león, la soberbia. Esta imagen nos lleva a inferir que se trata del poema épico La Divina Comedia, donde Dante, el protagonista, viaja por el infierno, el purgatorio y el paraíso, guiado por Virgilio, Beatriz y San Bernardo. Ahora, en la imagen de Gustavo Doré, se observa que Dante está en la selva y siendo acechado por la pantera. Por lo dicho anteriormente, tiene una connotación significativa. Dante está en un mundo de pecados. Entonces, aquí vamos a ver que la respuesta sería la B de barco, ¿no? El narrador personaje, que es Dante, está en un mundo pecaminoso, ¿no? Pecaminoso. No puede ser la A, ¿no? Dante está siendo atacado por la pantera en el infierno. Eso es falso, ¿no? Porque la pantera aparece en la selva oscura. Dante todavía no ha ingresado al infierno. Recién se encuentra en la selva oscura. En la C, se observa a Virgilio que guía a Dante por el infierno. Falso. Todavía en este momento no había aparecido Virgilio. Es falso. Y la D, se muestra el carácter alegórico de esta obra lírica. Falso. La obra no es lírica. La obra es épica, ¿no? Es épica. Es un poema épico. Bien, la respuesta en la 6 sería la B de barco. La B de barco. En la pregunta número 7
tenemos una cita de la Divina Comedia. Dice, mientras yo bajaba por la cuesta, se me mostró delante de los ojos alguien que en su silencio creí mudo. Cuando vi a aquel en ese gran desierto, apiádate de mí, yo le grité, seas quien seas, sombra a hombre vivo. Me dijo, hombre no soy, mas hombre fui. Y a mis padres dio una Lombardía, pues Mantua fue la patria de los dos. Con respecto al canto 1 de la Divina Comedia de Dante Alighieri, se puede colegir que, bueno, aquí vamos a ver que Dante está encontrándose con una sombra. Le pregunta, ¿quién es? Y la sombra le contesta, ¿no? Hombre no soy, mas hombre fui. Y a mis padres dio una Lombardía, pues Mantua fue la patria de los dos. Es decir, esta sombra viene a ser Virgilio, ¿no? Aquí vamos a ver que aparece Virgilio justo cuando Dante era amenazado por los tres animales. Ahí está. En estos versos aprecia que Dante está en la selva oscura, que simboliza el pecado, donde divisa a una sombra y le exhorta que lo ayude. Esta aparece y le describe de dónde es y quién era. Obviamente es Virgilio, el primer guía del protagonista, ¿no? Entonces, la respuesta a esta pregunta sería la C de casa. El protagonista acaba de encontrar al que será su primer guía, o sea, a Virgilio. A Virgilio. Bien, y para terminar, vamos a ver por acá la pregunta 8. La pregunta 8. Tomando como referencia el argumento de la Divina Comedia de Dante Alighieri, completa correctamente el siguiente enunciado. Este poema religioso posee un carácter alegórico porque, bueno, habíamos dicho que la palabra alegórico deriva de la palabra alegoría. Una alegoría es un símbolo. Es un símbolo que representa un concepto. Es un símbolo que representa una idea. Bien, aquí vemos que por lo expresado en la pregunta, la obra tiene un carácter alegórico porque los hechos, los animales, los personajes connotan, simbolizan o transmiten una idea o mensaje. Por ejemplo, esta imagen donde los suicidas fueron convertidos en árboles por despreciar su cuerpo, ¿no? Claro, aquí vamos a ver que Dante está en el círculo de los violentos, está en la fosa de los suicidas, los violentos contra sí mismos. Ellos han sido convertidos en árboles porque ellos despreciaron su propio cuerpo y como castigo le dieron pues un cuerpo de árbol, ¿no? Entonces vamos a ver que eso es una alegoría, ¿no? Es una alegoría. Bien, entonces ahí la respuesta sería la C. Este poema religioso posee un carácter alegórico porque transmite las ideas del autor mediante el uso de símbolos, mediante el uso de símbolos. La respuesta es la C de casita. Bien, con eso entonces estaríamos terminando la resolución de la práctica dirigida. Les agradezco a todos por su tiempo, por su participación, viendo estas clases grabadas y ya nos estaremos encontrando en otra oportunidad. Por mi parte, muchas gracias. Nos vemos. Gracias.